Los contenidos son NumPy, arreglos en NumPy, manipulación de elementos en un arreglo y funciones matemáticas. Bien, introducción al paquete NumPy. En este link está disponible, ¿sí?, toda la información del paquete NumPy. Es una guía de usuario, ¿sí? En ella ustedes pueden acceder a toda la información que necesitan, ¿sí? Creación de arreglos, qué es NumPy. Recuerden que NumPy es un paquete de Python que utilizamos para hacer cálculo numérico. Todas las operaciones matemáticas que nosotros conocemos las podemos realizar cargando el paquete o la librería NumPy. Bien, en nuestro caso creo que no lo vamos a utilizar, pero en caso de necesitarlo, vamos entonces a cargar nuestro Drive. Recuerden que esto ya lo habíamos hecho en la sección pasada, ¿sí? Con nuestra cuenta personal. Le damos continuar y listo. Ya está montado entonces el Drive para comenzar a trabajar. Bien, les había explicado también acerca de instalar NumPy. En este caso, como es una herramienta por defecto de Google Colab, es decir, un paquete, no es necesario instalarlo, pero ahí les queda la línea de código que se utilizaría en caso de necesitar instalarlo, ¿sí? Yo voy a importar el paquete NumPy como NP, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar cualquier función de este paquete, siempre va a tener como raíz este NP. Más adelante les iré haciendo como la observación. Bien, listo. Ya importamos el paquete NumPy, ¿sí? Y vamos entonces a comenzar con los arreglos. Bien, ¿qué es un arreglo? Nosotros vamos a considerar un arreglo como un vector o también como una matriz, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo quiero escribir un vector, llamemos B a ese vector, ¿sí? Yo puedo utilizar entonces la función np.array. Esta función me va a permitir entonces crear un arreglo unidimensional. ¿Sí? Entonces, con esta función voy a imprimir y entonces me va a imprimir arreglo unidimensional y me debería demostrar el arreglo que estoy cargando, ¿sí? Entonces, vean que cuando le doy clic a play, ¿sí?, para que me compile esta celda, me va a mostrar arreglo unidimensional y me va a mostrar el arreglo dentro de corchetes. ¿Y cuál es el arreglo? Uno, 2, 3. Me está mostrando un vector unidimensional, es decir, una sola fila y tiene tres posiciones, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería entonces un arreglo multidimensional? En el caso de un arreglo multidimensional, cuando yo hablo de arreglos multidimensionales, por lo general los voy a denotar con letras mayúsculas, ¿sí? Porque hago referencias a matrices. Entonces, un arreglo multidimensional va a ser una matriz. Entonces, llamamos M a esta matriz. Entonces, vean cómo tengo que agregar este arreglo cuando voy a trabajar eh, específicamente con una matriz. Entonces, tengo que colocar paréntesis, corchetes, y dentro de estos corchetes voy a colocar por separado, es como si estuviese colocando vectores por separado, ¿sí? Entonces, esta debería de ser mi primera fila, esta debería de ser mi segunda fila, ¿sí? Entonces, cuando le digo imprimir, me va a imprimir arreglo multidimensional y me debería demostrar el arreglo, ¿sí? Ahí está, arreglo multidimensional y lo que les acabo de comentar. Esta primera parte debería de ser la primera fila, esta segunda parte debería de ser la segunda fila. Entonces, esto sería fila uno, fila 2, columna uno, columna 2. Todo el arreglo sería una matriz o un arreglo multidimensional y cada uno de las entradas de esta matriz o de este arreglo se llaman elementos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos son elementos. El uno es el elemento de la matriz,
el 2 es otro elemento de la matriz, el 10 es otro elemento de la matriz y finalmente el 20 es otro elemento de la matriz. Entonces, esta matriz está compuesta por cuatro elementos, dos filas, dos columnas. Vamos entonces con el arreglo L. El arreglo L es muy similar al M, pero ahora tiene tres columnas, es decir, mantiene dos filas, pero ahora aumentamos el número de columnas. Si yo compilo esta celda, entonces me va a mostrar el arreglo multidimensional con una, dos filas, una, dos, tres columnas y ahora son uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis elementos. Bien, ahora vamos con arreglos vacíos. A veces es necesario crear arreglos vacíos para luego, por interés del programador, llenarlo con datos de interés, ¿sí? ¿Cómo podemos crear arreglos vacíos? Una forma es utilizando esta función np.empty, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar esta función para crear arreglos vacíos. Voy a compilar esta celda y observen lo que me está creando. Me está creando un primer arreglo vacío compuesto por un vector simple o una fila y dos columnas. Estos números que están viendo, él no puede crear solamente los corchetes y no escribir nada. Él necesita crear el espacio. Entonces, lo que está haciendo es asignando un cero. Vean que esto es 4.94 a la menos 324. Eso es un cero, ¿sí? 6.95267 exponente a la menos 310. Esto es un cero, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Él rellena ese espacio y deja como todo ese espacio disponible para poder rellenar con los elementos que tú quieres incluir en ese arreglo. ¿Qué estoy haciendo con el arreglo B? Estoy volviendo a hacer un arreglo vacío, pero en este caso estoy incluyendo dos filas y tres columnas. Entonces observen esto entonces. Cuando le escribo solamente un 2 me agrega solamente las columnas. Entiende o por defecto, él entiende que es una sola fila o es un vector. Mientras que si yo le escribo esto, 2 3 él va a entender que con el primer número me estoy refiriendo a que quiero un arreglo vacío que contenga dos filas y tres columnas. Bien, ahora sí voy a crear arreglos con ceros, es decir, ya estos no son espacios vacíos que yo voy a rellenar, sino estoy creando arreglos que están compuestos o cuyos elementos son todos cero. Esto a veces también se suele utilizar, ¿sí? Porque a veces uno puede trabajar con este tipo de matrices. Entonces, ¿qué sería en este caso? Para yo crear un arreglo con puros ceros, yo puedo utilizar esta función que estamos viendo aquí, np.ceros, ¿sí? Entonces, si compilamos esta celda, vean que estoy creando un primer arreglo, lo mismo que pasó en el caso anterior. Si yo escribo solamente como entrada 2, él va a entender, ¿sí? Que me estoy refiriendo al número de columnas que yo quiero, ¿sí? Y por defecto él va a entender que esto es un vector o un arreglo unidimensional. En el siguiente estoy escribiendo un arreglo un poco más completo. En este caso estoy escribiendo dos filas, tres columnas, pero observen que ahora todas mis filas y todas mis columnas están completas, están rellenas con cero, ¿sí? Entonces tenemos seis elementos donde todos son ceros. También puedo crear arreglos rellenos de uno. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, si aquí utilizamos np.ceros, entonces para hacer un arreglo con unos puedo utilizar np_ones, ¿sí? Entonces, en este caso, bastante simple, puedo utilizar por defecto esta opción o puedo utilizar la opción un poco más completa donde indico el número de filas y el número de columnas. Pero entonces vean que ahora los arreglos están compuestos por uno. Bien.
Ahora vamos a crear un arreglo de un rango de elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya, por ejemplo, no estoy interesada solamente en crear un arreglo de unos o en crear un arreglo de ceros, ¿sí? Sino quiero crear un arreglo distinto, ¿sí? Entonces vean que con la primera opción, ¿sí? Yo puedo utilizar esta función sola, aparte, pero la estoy imprimiendo de esta forma para que se vea más ordenada. Eso es todo lo que estoy haciendo. Entonces, en este caso le estoy diciendo que mi arreglo contenga tres elementos. Como no le estoy diciendo el tipo de elementos que quiero que contenga, él sobreentiende que va a rellenar con los elementos que él quiere. ¿Sí? En este caso, él va a escribir puros números enteros. Si yo utilizo esta función, él me va a completar puros números enteros dentro de mi arreglo. ¿Sí? Entonces, vean que él va a poner 0, 1 y 2, ¿sí? Entonces, si yo le escribo esto por defecto, siempre va a escribir un arreglo con estos elementos, ¿sí? Ahora, si yo utilizo esta función que tenemos aquí, ¿sí? Pero un poco más completa, especificando desde dónde hasta dónde voy a escribir estos elementos, ¿sí? Entonces, ojo, en este caso no es que estoy escribiendo el número de elementos, sino que está escribiéndome un arreglo simple o un arreglo unidimensional que va desde 0 hasta 2. Es decir, él va a escribir tres elementos y nunca va a incluir el número que yo estoy escribiendo aquí, 3. ¿Por qué? Porque ya está escribiendo tres posiciones y las posiciones en Python empiezan desde 0. En cambio, si yo hago esto, que es un poco más completo, esto aquí no quiere decir filas y columnas. Lo que le estoy diciendo es que me complete un arreglo o que me construya un arreglo que vaya desde el 2 hasta esta posición 7, hasta posición o hasta el número 7. Pero entonces, siempre que yo haga esto, nunca me va a escribir este último número, siempre se va a quedar con uno atrás, ¿sí? Con uno, o sea, va a empezar desde 2, va a seguir 3, 4, 5 y luego va a ser el 6, pero nunca va a escribir el séptimo, el valor 7. Eso es a lo que me refiero. Bien. Y otra forma también de construir arreglos es, por ejemplo, que vean que nosotros ya habíamos construido arreglos con ceros, arreglos con uno. Imagínense que yo quiero ahora ciertos arreglos, no sé, que tengan el número 3, el número 5, etcétera, no sé. En este caso lo podemos hacer con esta función npfull, ¿sí? Entonces, en este caso voy a indicar cuántas filas, cuántas columnas tiene mi arreglo, ¿sí? Pero le voy a indicar que todos deben ser dos, todos los elementos, ¿sí? Entonces estoy escribiendo tres filas, una, dos, tres filas, cuatro columnas, una, dos, tres, cuatro columnas, y todos los elementos tienen que ser dos. Entonces, esta es una opción que les permite escribir arreglos para cualquier número que ustedes quieran expresar allí. Bien, arreglo con elementos aleatorios. Es decir, yo ahora quiero un arreglo que se rellene con cualquier número, no me interesa, no sé, tal vez voy a hacer una simulación, tal vez quiero probar algunas líneas de código, entonces no me voy a poner a construir un vector o una matriz colocando yo los elementos. Es mucho más fácil crearlos de manera aleatoria. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer con esta función. Vean que todos parten de NP porque estoy importando desde NumPy y en este caso es random run, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando un arreglo con tres filas, dos columnas, pero con los números que se quieran rellenar, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a correr esto, estos números van a ser o deberían de ser distintos. ¿Se dan cuenta? Los números cambian, ¿sí? Entonces, para esto, uno necesitaría crear una semilla, ¿sí? Para que esta matriz no cambie. En nuestro caso, como estamos haciendo simplemente pruebas, no es necesario, ¿sí? Bien, para este caso también estoy haciendo
el mismo elemento, estoy utilizando la misma función, pero en este caso lo que estoy haciendo es a ese elemento que yo creé, ¿sí? Lo estoy redondeando, ¿sí? Pero estoy redondeándolo a 3 decimales nada más. Es decir, estoy agarrando cada uno de estos elementos que se están creando. Tal vez no me interese tener tantos decimales, así que lo puedo redondear y cerrar ese número de decimales. Vean entonces que lo que me dé esta matriz es lo que voy a observar aquí, ¿sí? Entonces vean cómo aproxima los valores y me aproxima a 3 decimales solamente. Si yo quisiera, no sé, 4 decimales, simplemente lo que tengo es que correr y me va a dar un arreglo con los decimales que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Bien. Todos estos arreglos, ¿sí? Se pueden manipular. ¿Manipular a qué me refiero? No sé, quiero añadir un elemento al arreglo, quiero eliminar un elemento del arreglo, quiero modificar una parte del arreglo, qué sé yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera añadirle un elemento a un arreglo que ya tengo definido, ¿sí? Entonces, la opción sería, por ejemplo, con esta función que tenemos aquí. Vean que construyo un arreglo, ¿sí? Y lo que puedo hacer es, a ese arreglo que llamamos A, le vamos entonces a agregar un conjunto de números más o de elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer con esta función? ¿Sí? Con esta función, entonces le estoy diciendo a ese arreglo que ya tengo construido, le voy a agregar estos nuevos elementos. Entonces vean que el arreglo originalmente era 1, 2, 3, es un arreglo unidimensional y le estoy agregando estos elementos. Entonces vean que el nuevo arreglo va a ser 1, 2, 3 con lo nuevo que agregué, 4, 5, 6. Entonces esta sería la forma de agregar algo nuevo al arreglo. Así como puedo agregar, también puedo eliminar. ¿Cómo sería entonces en el caso de eliminar? Vean que construyo un arreglo, tengo el mismo arreglo, ¿sí? Y ahora puedo eliminar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se elimina en este caso? No es que voy a eliminar el número que estoy observando. Estoy eliminando la posición en la que está el número que estoy observando. Entonces, en este primer caso, le estoy diciendo que del arreglo B me borre la posición cero de mi arreglo. Entonces, ¿quién era mi arreglo originalmente? 1, 2, 3. Le estoy pidiendo que me borre la posición cero. Recuerden que en Python las posiciones inician desde cero. ¿Quién está en la posición cero? En la posición cero está el uno. Por lo tanto, me borró del arreglo el número uno o el elemento uno. Seguidamente, en el segundo ejemplo, volvemos a utilizar la misma función, pero en este caso le estoy diciendo del arreglo original, solo bórrame el número o el elemento que está en la posición 2, pero el que está en la posición, perdón, en posición uno. El que está en la posición uno en este caso es cero que está en la posición, perdón, uno que está en la posición cero, 2 que está en la posición uno. Entonces ese va a ser el número que me va a borrar, ¿sí? Y finalmente, si vemos el tercer ejemplo, de B le estoy pidiendo que me borre el número que está en la posición 2. Como son 3 posiciones nada más, ¿sí? En este caso 0, 1, 2, le estoy pidiendo que me borre el último. Y por lo tanto, en ese nuevo arreglo, elimina a ese último elemento que está en esa última posición o en la posición 2. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer en los arreglos? Puedo seleccionar, cortar y modificar partes de un arreglo, ¿sí? Vamos a cambiar esto a un arreglo. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí también se los coloqué como en un comentario. Las posiciones en Python inician desde cero. Eso es muy importante porque en otros software que se sirven para hacer análisis de datos, como por ejemplo R, en R las posiciones inician desde uno. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este caso? En este caso, sí, estamos viendo el elemento
en la posición 2. ¿Qué pasa? A veces cuando yo estoy trabajando en ciertas líneas de código o estoy trabajando en ciertas aplicaciones de interés, me interesa ver como las posiciones que ocupan los elementos en ciertos arreglos multidimensionales, unidimensionales, lo que sean, pero me interesa ver qué posición tienen, ¿sí? Ya sea porque voy a trabajar con ellos o qué sé yo lo que necesite hacer. Entonces, una forma de ver la posición de estos elementos es llamando al arreglo. El arreglo tiene un nombre, en este caso es unidimensional, tiene un nombre y le estoy diciendo que me muestre el número que está en la posición 2. Entonces, si nosotros vemos posiciones, esto va a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2. Por lo tanto, el elemento de la posición 2 es el 3, ¿sí? Esto también lo podemos extender, ¿sí? A lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero ver los elementos que están del 1, de la posición 1 a la posición 3. Entonces, ¿qué debería de hacer? Yo debería de escribir primero el arreglo sobre el cual estoy trabajando, ¿sí? Escribo mis corchetes y voy a escribir esto que tenemos aquí. Entonces lo que le estoy diciendo es, dame las posiciones que están desde la primera, ¿sí? O desde la posición 1 hasta la posición 4, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a mostrar? Posición 0 me va a mostrar desde la posición 1 hasta la posición 4, o sea que me va a mostrar los elementos que están en esas posiciones. Posición uno, posición uno, 2 y 3, ¿sí? Entonces, esto va a ser 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Recuerden que aquí Python inicia desde 0 y si ustedes le piden hasta la posición 4, él les va a mostrar hasta la posición 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicia desde 0. Eso es lo que quiero que les quede claro. Bien. En este caso, lo estamos haciendo o estamos haciendo estas mismas operaciones, pero las estamos haciendo sobre un arreglo multidimensional, ¿sí? Entonces, como estamos trabajando sobre un arreglo multidimensional, observen entonces que el arreglo M, ¿sí? Es una matriz que tiene una, dos, tres filas y una, dos columnas, ¿sí? Entonces, si yo le pido que me muestre el elemento que está en la posición 2, tal cual como lo hicimos para el arreglo unidimensional, solamente es llamar al arreglo y especificar la posición que queremos. En este caso dijimos posición 2. Entonces, el elemento que está en la posición 2, pero vean entonces que ya aquí hablamos de un vector o un arreglo unidimensional, porque hablamos posición 1, perdón, posición 0, posición 1 y posición 2, ¿sí? Entonces, el elemento en la posición 2 vendría siendo -4, -2. Ahora, si trabajamos con elementos que vayan del 1 al 2, ¿sí? Entonces, ¿qué yo debería de pedirle? Yo llamo al arreglo y le voy a decir, como quiero elementos que vayan del 1 al 2, recuerden que como Python inicia en 0, entonces yo tengo que escribir elementos que vayan del 1 al 3, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me debería demostrar los elementos que van del 1 al 2, pero ¿quiénes serían esos? Posición 1 sería esta, porque esta es la posición 0, posición 1, ¿sí? Y recuerden que lo hace un número atrás, en este caso 2, y esta sería la posición 2, ¿sí? Bien, si por ejemplo yo ahora quiero observar es la primera columna de mi arreglo, esto solamente va a ocurrir en matrices, obviamente. Entonces yo puedo expresar esa línea de código de esta forma, ¿sí? Llamo entonces a mi arreglo, a mi matriz, como la quieran llamar, ¿sí? Pero como quiero que se vea toda la columna, yo voy a escribir dos puntos y le voy a seleccionar el 0, ¿sí? Porque yo quiero que se vea toda la primera columna. ¿Quién es la primera columna? La primera columna va a ser 1, 10 y -4. Y eso es lo que me debería demostrar como primera columna. Entonces, la primera columna que me muestra es efectivamente 1, 10 y -4, ¿sí?
Ahora, si yo le pido que me muestre la primera fila, lo que tengo es que invertir el orden que estamos viendo aquí arriba. Es decir, ahora voy a escribir de primer lugar el cero y luego los dos puntos. Estos dos puntos me van a indicar que me muestre todo, ¿sí? En este caso, la primera fila sería ¿quién? Uno y 2. Esta es la primera fila del arreglo. Y aquí, en este caso, ¿sí? Le estoy pidiendo que me muestre todos, es decir, que me muestre a M. Entonces, otra forma de imprimir M sería diciéndole M y le coloco dos puntos, dos puntos. Con esto yo le digo que me imprima todos los elementos. Todos los elementos son, esta es la fila uno, la fila 2, la fila 3, columna uno y columna 2, ¿sí? Yo de todas maneras les dejé aquí como las notas donde les digo lo que hace esta opción, lo que hace esta opción y lo que hace esta opción. Entonces, esta me muestra las filas, esta me muestra las columnas y esta me nos muestra a todos los elementos, ¿sí? Bien, algunas otras propiedades que se pueden conocer acerca de los arreglos serían, por ejemplo, con esta función es conocer la forma del arreglo. ¿A qué nos referimos con la forma o el tamaño? ¿Sí? Esto va a ser, yo me doy mi arreglo, en este caso hubiese sido una A mayúscula, vamos a cambiarla, A mayúscula porque estoy hablando de un arreglo multidimensional. Aquí le pido que me muestre A, aquí A, ¿sí? Y aquí le digo que me muestre ¿sí? Entonces tengo el arreglo uno 2 3 4 5 6 7 8 9 3 filas, 3 columnas. Entonces cuando ustedes le piden o cuando corren esta función shape, lo que les va a dar es que tienen o les va a decir, mira, tú tienes una matriz de tamaño 3 por 3 3 filas, 3 columnas. Entonces cuando usan esta función, lo que les está diciendo es cuántas filas, cuántas columnas tiene su arreglo. Esto es súper indispensable, por ejemplo, cuando ustedes tienen, no sé, arreglos muy grandes y no es fácil mirar cuántos elementos tiene la matriz o cuántas filas, cuántas columnas, entonces esto vendría bastante bien. Otra cosa que podemos hacer, ¿sí? Es la cantidad de elementos que tiene la matriz. Aquí arriba vemos filas y columnas, ¿sí? Cuántas filas, cuántas columnas tiene la matriz. Pero aquí vemos el tamaño, ¿sí? Cuántos elementos tiene la matriz, ¿sí? Entonces, aquí estamos contando que la matriz tiene uno 2 3 4 5 6 7 8 9 elementos. ¿Sí? En este caso sería también A mayúscula y A mayúscula. Y ahí está, ¿sí? Bien, y otra cosa que también podemos hacer es el tipo de elemento que tenemos en el arreglo. Es decir, si es un número entero, si es un decimal, si es un booleano, etcétera, ¿sí? Entonces, si por ejemplo para esta misma matriz yo le digo que me muestre el tipo de dato que contiene, me va a decir que todos sus datos son enteros. Este IN64 que les aparece también les puede aparecer IN32, que significa entero y como por ejemplo en mi caso es un computador de 64 bits, me va a aparecer entero 64 bits. Si por ejemplo ustedes tienen un computador de 32 bits, les va a aparecer entero 32 bits, pero esto sigue siendo un número entero, ¿sí? Si, por ejemplo, es un número decimal, les va a aparecer esta opción que está aquí, ya sea 32 o 64. Si es un booleano, ¿booleano a qué me refiero? A que tienes dos tipos de decisiones, verdadero o falso, a eso me refiero, les va a aparecer que es un elemento de tipo booleano, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, ahora entramos con las funciones matemáticas, ¿sí? Las funciones matemáticas, pues no es mucho lo que hay que hablar. Todos ustedes conocen una suma, una resta, una multiplicación, pero es suma de arreglos, resta de arreglos, multiplicación de arreglos, ¿sí? Entonces eso es algo que también lo hace NumPy. Entonces, para nosotros poder hacer este tipo de operaciones, es necesario cargar la librería NumPy, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quiero sumar o restar en Python dos números, no es necesario cargar la librería NumPy. Eso es algo, eso es como, voy a utilizar Python como una calculadora. Pero si ya deseo hacer, por ejemplo, operaciones entre matrices, vectores o arreglos, como los llamamos,
si es necesario utilizar la librería NumPy. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo en esta primera parte? En esta primera parte yo defino mi arreglo A y mi arreglo B, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vamos a llamar a C1 la suma de A con B. Entonces lo que estoy sumando es mi arreglo 1 con mi arreglo 2, ¿sí? Si recuerdan, suma de matrices, acuérdense que para sumar matrices tienen que sumar componente a componente, es decir, elemento con elemento, ¿sí? Entonces, simplemente o puedo sumar las dos matrices o puedo también escribir esta función para sumar esas dos matrices, ¿sí? Esta función está disponible en NumPy y también me permite para sumar dos matrices o dos arreglos, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida, me va a mostrar la matriz y observen que me está dando entonces la suma. Uno, la posición uno de la primera arreglo más la posición 1 del segundo arreglo me da 5 más uno 6 y esa vendría siendo la posición de esa suma, ¿sí? Y así sucesivamente lo trabajan. En cuanto a la resta de arreglos, es muy similar a la suma, solamente que ahora tiene o está precedida por esta signo menos. ¿Qué tengo que hacer? Como ya definí los arreglos, los tengo aquí, yo definí A y definí B y voy a trabajar con ellos de aquí en adelante. Entonces voy a definir ahora C1 como la resta de A con B o también lo puedo expresar como esta función que tenemos aquí que también va a ser exactamente la misma operación. Entonces lo puedo hacer tanto con esta como con esta. Entonces, cuando yo le digo que me imprima los resultados, ¿qué es lo que está haciendo? Está restando este arreglo con este arreglo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Igual como lo vimos anteriormente. Primer elemento con el primer elemento, segundo con el segundo, tercero con el tercero y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy restando 1 menos 5, eso me daría menos 4. Con cualquiera de las dos formas que lo haga, me va a dar exactamente la misma, ¿sí? Bien, para el caso de multiplicación de arreglos, ¿sí? En este caso, se hace con un símbolo distinto, no es el símbolo por el que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace aquí? Se utiliza este símbolo, arroba, para multiplicar arreglos, ¿sí? Entonces, si yo quiero multiplicar dos arreglos, yo tengo que utilizar este símbolo y no el símbolo por como estamos acostumbrados, porque está reservado para otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa también podemos hacer? Lo podemos hacer con esta función que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando A con B. Recuerden que la multiplicación de matrices es diferente, ¿sí? Yo tengo que tomar mi primera fila, multiplicarla con mi primera columna y ahí es donde yo voy a obtener mi primer elemento. Luego, esa primera fila la multiplico con esa segunda columna y ahí es donde voy a obtener mi segundo elemento y así sucesivamente, ¿sí? Eso lo pueden ustedes comprobar sobre la marcha. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me la pueden escribir por el foro y yo los atiendo, ¿sí? Bien, con respecto a la raíz cuadrada, también podemos sacar la raíz cuadrada de un arreglo, ¿sí? Entonces, en este caso, definí un nuevo arreglo y le pido que me obtenga la raíz cuadrada de ese arreglo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él lo que va a hacer es sacar la raíz cuadrada de cada uno de los elementos que él está observando. Eso es todo. Entonces, aquí para irnos a algo más fácil, la raíz cuadrada de uno es uno. Vean que les está escribiendo el uno. La raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1,4142 y les está expresando todo ese número, ¿sí? Entonces, también puedo sacarle la raíz cuadrada a un arreglo. Otras medidas que son importantes es, por ejemplo, obtener la media, la mediana, la suma que habíamos visto, el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos obtener esto? Imagínense que definimos entonces el arreglo A y queremos entonces obtener la media de ese arreglo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con esta función. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso entonces? ¿Cómo se obtiene la media de un arreglo? Él va a agarrar todos los elementos del arreglo, ¿sí? En este caso 1 más 2 más 3 más 4. Vean que esto es 2 más 1
3, más 3, 6, más 4, 10. Agarro ese 10 y lo divido entre cuatro elementos que tiene el arreglo. Y ese 10 entre 4 me da 2,5. Ese sería la media o el valor promedio, ¿sí? Con respecto a la media, también puedo seleccionar o calcular perdón, la mediana. Entonces, la mediana, ¿sí? También la puedo calcular para un arreglo. También puedo obtener la suma con esta función, ¿sí? Puedo obtener el valor máximo, es decir, el valor más alto del arreglo, ¿sí? También puedo obtener el valor mínimo, el valor más pequeño del arreglo, ¿sí? Y esas serían algunas funciones de importancia. Otra cosa que también podemos es hacer divisiones normalitas en Python, como dividiendo uno con este símbolo entre 11, por ejemplo, 21 entre 11, y vean que me va dando entonces el valor de la división. Bien, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer el foro, ¿sí? Así que nos vemos entonces la próxima semana.